Bienvenidos a una nueva entrega de las videoentrevistas del periódico universitario Aula Magna. Hoy tenemos el honor de hablar con el profesor del área de didáctica de la expresión corporal en la Universidad de Jaén, Javier Cachón, mejor docente de España en el ámbito universitario según la sexta edición de los premios Educa Banca, uno de los galardones de mayor prestigio a nivel nacional en el ámbito educativo. Enhorabuena, Javier, por este merecidísimo primer puesto y gracias por compartir este ratito con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, no solo por esta entrevista, sino por un seguimiento que siempre hacéis a cualquier tendencia de educación. Pues a mí me gustaría empezar preguntándote, a la hora de evaluar a los candidatos en este premio, ¿qué criterios se tienen en cuenta para seleccionar a los mejores docentes? Bien, hay varias categorías que tienen que ver con toda la etapa educativa. Yo hablo de la mía, de la de universidad. Lo primero, y esto es común para todas las etapas, te tiene que nominar el alumnado. Para la etapa infantil y primaria, las familias. Una vez has sido nominado por el alumnado, eso queda en un huequito y das paso a una posible baremación con unos méritos que se te piden. En este caso son 10 dimensiones en universidad que tienen que ver con el trabajo que desempeñamos. Hay de todo tipo, de transferencia de valores a la sociedad, innovación en el aula, pasando por publicaciones o escribir libros. Todo es baremable, junto con las nominaciones y el peso de las mismas de los alumnos. ¿Qué cualidades crees que necesita una persona para ser un buen profesor, especialmente dentro del ámbito universitario? A nivel general te puedo decir que es la vocación. La vocación desemboca en pasión. Si no, es muy complicado llegar. Tú puedes darle un texto a una persona que no tiene pasión a la hora de leerlo y otra que sí lo tiene y es la misma frase y una llega y otra no llega. Es la pasión la que hace que esa frase cobre un significado diferente y quede en la otra persona. A nivel universitario, pienso bueno, actualmente el sistema versa sobre el personal docente investigador, tienes capacidad docente e investigadora. Para progresar en la profesión, tienes que ceñirte un poquito más a la investigadora y pienso que el gran damnificado en todo este proceso es el alumnado. Yo creo que todavía no he adolecido de esa importancia que le doy yo a la función docente. No olvido la investigadora, por supuesto, pero no la priorizo. Priorizo actualmente la docente. Yo me defino como un docente de barro, de estar ahí al pie del cañón con los alumnos muy cercanos y necesito mis clases para sentirme realmente realizado. No así tanto con la investigación, si bien es cierto, el docente universitario investigador, ese parámetro, ese perfil que tenemos, aporta a la sociedad una serie de transferencias donde luego al final pues prosperan incluso en otros ámbitos como puede ser la vacuna. A la hora de relacionarte con el alumnado universitario, eh, en tu opinión, ¿qué crees que funciona mejor? ¿De mantener la formalidad, el rigor y cierto distanciamiento? ¿Por el contrario, adoptar una posición más cercana y flexible o más bien una postura intermedia entre ambas opciones? Bueno, los extremos nunca son buenos. Yo no puedo establecer una cercanía total con el alumnado porque no estoy ahí para ser su amigo. Estoy para ser su profesor, su guía o lo que ellos quieran hacer cuando yo le abro la puerta del conocimiento. Ellos si quieren la pasan, a la velocidad que la pasen es cuestión suya, etcétera. Yo tengo un alumnado que es mayor de edad y que tiene una toma de decisiones que ofrecerse a sí mismo. Una vez dicho esto, mi personalidad es la que es como docente. Yo soy un docente cercano, accesible, que realmente no tiene esa jerarquía incluso sobre el tamaño, ¿no? Que antiguamente en las clases hay vestigios aún, incluso en la Universidad de Jaén, donde hay un escalón para acceder al profesor. Eso es muy simbólico, cuando el alumno hacía fila y el profesor te daba la orden de poder acceder a su espacio, te subía a su espacio para decir de tal o cual cosa. Luego ese escalón perdió esa simbología para obtener que se te viese mejor, ¿no? Yo no soy partidario de ello. Yo invado el espacio de la clase cuando se podía, evidentemente. Yo soy muy cercano con los alumnos y sobre todo me intento preocupar de sus características individuales, tanto de aprendizaje como personales, si ellos quieren. ¿Esto qué significa? Pues que a veces es peligroso, porque abres una caja a veces de Pandora donde te encuentras unas problemáticas que nada tienen que ver con un aprendizaje y trascienden de lo personal
donde incluso pues, he tenido experiencias importantes de derivar a alumnos a Departamento de Orientación Pedagógica de la Universidad de Jaén, porque es imposible enseñarle un contenido curricular cuando una persona está pues, con unos condicionantes personales incluso graves. No conozco a nadie que no le guste que se preocupen por él. Entonces, los alumnos están programados con la cultura de la nota y vienen directamente a dime cómo tengo que aprobar este examen y ya está. Entonces, si cuando en vez de lo primero que le dices es cómo se llama y pasas lista y lo tratas como un código de barras, eso lo cambias por cómo estás y cómo te sientes, el alumno queda un poco raro, fuera de lugar, como diciendo, ¿cómo que cómo me siento? ¿Cómo me siento? De que sí, sí, ¿cómo te sientes a nivel personal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Claro, ahí se establece una ruptura con la vieja escuela y entras de golpe en una, entiendo, aventura educativa y, por qué no, emocional, donde el alumno es sorprendido o es su intento en cada aprendizaje, haciéndolo muy vivencial, muy experiencial y sobre todo dejando, ojalá que sí, una impronta en él que perdure para cuando desarrolle su trabajo. En este sentido, y al hilo de lo que dices, ¿cómo es posible fortalecer este vínculo entre alumno y profesor que, como bien dices, es difícil mantener cuando bueno, el estudiantado está afincado en un sistema pues, que valora más, que evalúa, se preocupa por la nota y me imagino que así es más difícil construir este vínculo? Bueno, yo lo primero que intento hacerles ver es que la pasión está en ellos, confío mucho en ellos, cosa que algunos no han confiado, no han sido, ninguna persona ha confiado en ellos, ni siquiera ellos mismos, ¿no? Entonces intento que se conozcan un poco mejor, que conozcan sus virtudes, sus defectos, porque les van a acompañar por el resto de la vida. Y una vez que estén en paz consigo mismos, podrán desarrollar esa función de transferencia, de llegar a los alumnos, a las familias, en los colegios y sobre todo, pues el objetivo de la vida, que es ser felices. Si tú estás aquí para aprender mucho y no ser feliz, quizá te has equivocado de sitio, incluso de mundo, ¿no? Una vez que cambias esa percepción que tienen ellos en tan poquito tiempo, ojalá que pueda conseguirlo, pues entonces te ven como una persona completamente nueva a la que sí que quieren acercarse sin obligarles a nada. La proposición de un aprendizaje lo cambia todo. La imposición es lo que hace que lo aprendan y lo olviden. Y en eso versa más o menos mi docencia, menos convencional, digamos, pero que cada vez hay docentes más preparados y que siguen este tipo de tendencias metodológicas modernas. ¿Podrías comentar como ejemplo alguna de las prácticas o dinámicas o de estos métodos menos convencionales, como acabas de mencionar, que has desarrollado en clase y que han despertado el interés en tu alumnado? Bueno, voy a hablar de una práctica que suelo tener, aunque casi todos los años las adapto y las suelo cambiar un poco, porque entre un año y otro los alumnos son, son muy de hacer spoilers, ¿no? Y yo quiero sorprenderles. Entonces, claro, están ya como esperando, oye, ¿cuándo vamos a hacer esta actividad que hiciste el año pasado? Es que a lo mejor este año no la hacemos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el corte del alumnado de tu clase y de ti es diferente al del año pasado. Y yo creo que a ti te hacen falta otras cosas, ¿no? Entonces están ahí como esperando, tal. Hay algunas que sí que se repiten, porque, por ejemplo, nuestra experiencia muy bonita de ser evaluados de manera diferente, la nota práctica ellos se la llevan de un taller interactivo que hacen en Feduca todos los fines de año, este año no. Y, y bueno, pues en vez de darme un trabajo frío inerte que yo tengo que leer de manera ardua y laboriosa y ellos lo hacen a menudo casi que copiando, pues les pido que desarrollen una unidad didáctica para alumnos de colegios que van a pasar por Feduca, tienen una responsabilidad en ese espacio, llevan el nombre de la Universidad de Jaén, se sienten docentes y además son evaluados. Yo creo que ahí versaría una de las prácticas que además lleva una evaluación implícita dentro de la guía docente de manera novedosa. Otra, pues lo mismo llegas a clase y con todo lo que hay te vas a tener que disfrazar y elaborar un personaje en menos de 5 minutos, desarrollando tu creatividad y lo vas a exponer delante de los demás para desinhibirte en público. Y otra, pues podrían ser el trazado cultural que tenemos con cineforums, con teatro, con algunas actividades que hacemos de manera complementaria que le dan esos quilates innovadores a la asignatura y que creo que son completamente necesarios. En este año tan peculiar, ¿cómo ha afectado la no presencialidad a la relación entre el alumnado y el profesorado? ¿Y cómo pueden, de alguna manera, las herramientas digitales suplir esta carencia? Bueno, suplirla no la van a suplir nunca. Vamos a ser serios en esto. O sea, entiendo que habrá profesores que no les ha afectado mucho porque a lo mejor su clase presencial a una virtual no difiere pues mucho, pero a mí me lo ha cambiado todo, porque yo, como decía antes, soy de barro, yo soy de estar con los alumnos, de invadir ese espacio personal, de hacer que ellos lo invadan, sobre todo en las prácticas.
Y claro, si nosotros nos vamos al producto final, que es una clase de educación física en un colegio, ahí vemos también que ha afectado muchísimo. Entonces, si yo te preparo para saber dar esa clase y luego estás completamente pues, condicionado por un protocolo COVID, que tienes que los elementos ser desechables o tienes que a lo mejor los recursos materiales tener que desinfectarlos, pues tenemos unos parámetros muy complejos. Yo ya para el año que viene sí he planificado completamente, y además creo que tú lo sabes porque hayamos hablado de ello, un parámetro gamificable virtual. ¿Por qué? Porque yo no voy a confiar que esta situación acabe. Que luego acabe, pues perfecto. Pero si no acaba, voy a estar completamente preparado para ofrecer a los alumnos algo más que conectarse a un ordenador e intentar hacerme llegar un aprendizaje que es bastante complejo en este canal. Vamos a tener, pues eso, unos contenidos virtuales gamificables. Voy a intentar que sean con la temática de La Casa de Papel, que ya lo habíamos comentado en previas aquí con vuestro medio, y a ver cómo sale, que conecten el ordenador y a lo mejor vean que no estoy porque me han secuestrado y al final pasen ciertas cosas y hasta ahí puedo leer. Para no hacer spoiler, ¿no? No haremos spoiler, exacto. Bueno, para terminar, comenzaba la entrevista comentando que la pasión es esa herramienta clave para ser un buen docente. Para terminar, yo quería preguntarte, ¿cuándo sabe un docente, cuándo sabe sin ninguna duda que el trabajo está bien hecho? Esa pregunta es muy complicada, pero bueno, yo tengo muchísimos defectos y uno de ellos quizás sea la aprehensión hacia la pregunta que has hecho. ¿Cuándo realmente doy mi mejor versión en cuanto a excelencia? Hay factores abiertos que tú no manejas, porque si el alumnado no quiere, no quiere, es que es imposible. Y bueno, dentro de unos factores abiertos que tú no manejas, genera una cierta ansiedad. Y a mí me la ha generado a veces. Si no los manejas, no los manejas. Es así. Al final, cuando aprendes a vivir con ello, entiendes que los factores cerrados, que sí que son los que tú manejas, tienen que estar al 100%, porque de eso sí que depende de ti. Y ahí entran pues algunos que son tangibles, como puede ser una programación que tú generas y no la improvisas, porque eso es el cáncer del educador, o puede haber unos que no son tan tangibles, pero que sí manejas tú, que son pues las ganas, que son la cercanía, que son la mejor de tus sonrisas, que son la empatía y todo eso. Si tú todos tus problemas que tienes en tu vida te los llevas al aula, al final trascienden en ti y seguramente en tu aprendizaje de cara a los alumnos, tu enseñanza en este caso. Pues te tienes que dejar todo lo que tú tengas malo fuera y llegar con la mejor de tus intenciones adentro del aula. Si tú todos esos factores los tienes manejados, al final no tendrás ningún tipo de ansiedad y no quedará en ti el haber dado tu mejor versión. Y es así la única manera que yo creo que te puedes ganar la cama emocionalmente hablando. Pues por mi parte es suficiente. Javier, no sé si hay algo más que te gustaría destacar y que no te haya preguntado o no hayas comentado. Pues mira, voy a donar parte del premio a un comedor social de Jaén, ¿vale? Porque como yo hago un trazado solidario con la asignatura siempre, y este año no se ha podido hacer, que es la carrera San Antón, pues por ahora no lo vamos a hacer público, lo haremos público después de cara a que sea, no por mí, sino porque sea un efecto llamada. A ver si alguien también pues, quiere aportar, pues me parece estupendo. Además tengo una pequeña anécdota de cómo surge esta idea y la podemos comentar, que iba pues en el coche con mi hija, vimos una cola del hambre, le comenté lo que era y ahí pues nació que el aporte solidario de este año por mi parte pues al estar extinguido con el tema del COVID con la clase, pues iba a ser a nivel personal. Entonces, Imagino, la dotación son de 1.000 euros, voy a donar una parte. imagino también que el objetivo es que se convierte, tratar de motivar también a tu alumnado o a las personas que te conocen, compañeros y que te siguen, tratar de motivarnos, ¿no? A través de este ejercicio de solidaridad por tu parte. Bueno, más que motivarlos, es primero que me veo en la necesidad de, porque no comprendo en los tiempos en los que estamos que alguien no ayude, ¿no? Y esto es un dinero con el que yo no contaba y al final pues podemos direccionarlo en una acción solidaria como ente de la universidad pública que debe de serlo, ¿no? El alumnado me encantaría introducirlo en el reto solidario, pero este año ha sido casi que imposible. Todo lo que pensaba al final, la temática COVID, protocolo COVID, lo echaba para atrás. Acciones de voluntariado, acciones de cercanía con empresas económicamente que ahora están súper apretadas. Vas a una empresa y dices, no, ayúdame tú a mí, perdona, no me pidas ayuda, ayúdame tú a mí que estoy muy mal. Y es verdad, entonces este año ha sido complicadísimo y por eso a nivel personal, pues bueno, también tiene ahí un poquito de esencia universitaria y un poquito de esencia con mis alumnos el poder hacerlo.
Pues desde este periódico, desde luego, ayudaremos a proyectar ese mensaje de solidaridad. Y ahora sí, Javier, muchas gracias por tu tiempo y tu atención y de nuevo, enhorabuena por este reconocimiento. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Estaré disponible para ti, para tu media aula magna, como lo he estado siempre, porque me parece que hacéis una labor muy, muy buena y además, sobre todo, sois conocedores de la educación y hacéis unas preguntas espectaculares. Pues muchas gracias y damos ya por concluida esta videoentrevista. Gracias.